Hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y ex secretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente, gracias. ¿Y a ti? Pues mira, muy bien, no hay de qué quejarse. Eso, sí. Al contrario. Sí. Al contrario. Así es. En esta vida hay muchas cosas buenas y hay que disfrutarlas y no quejarse si uno puede evitarlo. Sí, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero luego hay unos que sí se quejan, Joaquín. Bueno, ¿cómo quiénes? Pues mira, te quería comentar que dos senadores norteamericanos, el senador Patrick Leahy del Comité de Asuntos Jurídicos, demócrata muy liberal, y el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, demócrata también, pero menos liberal, se quejaron antier en una carta abierta de que el secretario de Estado Mike Pompeo haya decidido desviar $20 millones que estaban etiquetados para asistencia extranjera de Estados Unidos en una serie de temas para entregárselos a México, con lo cual al gobierno de México, con lo cual dicho gobierno, el gobierno de México, podría ya no tener que pagar por la deportación de hasta 17,000 migrantes. Bueno, esto, Joaquín, sucedió, se divulgó en la prensa hace ya como 3 semanas. El gobierno de México emitió un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que se estaba revisando el asunto, que se estaba estudiando, que no había ninguna decisión al respecto. Pero de acuerdo con estos dos senadores, pues la decisión del gobierno de Estados Unidos de entregar ese dinero sí ya se tomó. No sabemos si el gobierno de México va a aceptar este dinero o no aceptarlo, pero parecería raro que el secretario de Estado tomara una lana de una bolsa y se la destinara a otra bolsa sin que el destinatario estuviera de acuerdo. Este dinero, que es una bicoca, Joaquín, son $20 millones que en el presupuesto de Estados Unidos o de México, por cierto, no es nada. Según los norteamericanos, serviría principalmente, porque dicen, para pagar boletos de avión y de autobús. Pues por lo tanto serviría principalmente para mandar gente que está en la frontera norte nuestra, frontera sur de ellos, Estados Unidos, centroamericanos de vuelta a sus países. El gobierno de México ha dicho en privado que ese dinero no es para centroamericanos, sino para lo que ellos llaman o se llaman extracontinentales, es decir, personas que se encuentran en México unos 30 días con autorización y después tienen que salir, y que provienen sobre todo de la India, pero también de otros países africanos, del Congo, de la India, de Pakistán, de Bangladesh. Bueno, para empezar, pues está medio difícil mandarlos de vuelta ya en autobús, Joaquín. Un poco. Digo, se puede, todo se puede, pero está complicado, ¿no? Por el estrecho de Bering. Sí, o lo que me decía un amigo el otro día, se pueden subirlos a un transbordador, a un ferry, ¿no? Como el de Mazatlán, el camión, el autobús se subiría al transbordador y ese llegaría hasta la India, y eso podría ser, pero pues más bien creo que no, ¿verdad? No. Entonces la pregunta que surge, Joaquín, es ¿quién está diciendo la verdad? Estos dos senadores y el secretario de Estado Pompeo, o el gobierno de México, que dice que nada está decidido. Detrás de esto, Joaquín, está el tema que ya hemos comentado tú y yo, del llamado acuerdo de tercer país seguro, que es lo que Estados Unidos quiere que México sea, que hoy comenta, por cierto, en su columna Carlos Puch, y que pues sí también tiene muchas implicaciones para México, porque plantea básicamente que
todos los centroamericanos y de otros países también, pero principalmente centroamericanos, que estén en México y que tengan la intención de ir a Estados Unidos a pedir asilo, tendrían que pedirlo en México y no en Estados Unidos. Bueno, todo esto viene al caso, Joaquín, porque pues son temas paralelos que se han ido conversando entre México y Estados Unidos durante el mismo plazo durante el cual se conversó y negoció el nuevo acuerdo de libre comercio. Puede o no haber vinculación entre una cosa y la otra. Es muy posible que no la haya. También es perfectamente posible que sí la haya. El presidente Trump, en su conferencia de prensa del lunes, dijo que sí lo había. Pero es cierto que el presidente Trump dice también cualquier cosa. Y presume cualquier cosa e inventa cualquier cosa. No es una fuente confiable. Pero, en fin, no es una fuente menor tampoco. Viene a colación todo esto, Joaquín, por lo siguiente. El presidente o dictador turco, Erdogan, sí, llegó a un acuerdo hace un par de años con la Unión Europea y en particular con Alemania, con la canciller Merkel, a quien acaba de visitar hace un par de semanas, para hacerse cargo de todos los refugiados sirios y de Afganistán, más de 1 millón de personas que se encontraban en Turquía, y no dejarlos salir a Europa, ni a Grecia, ni a Serbia, ni a Austria, ni a Alemania. Y a cambio los alemanes y los europeos le prometieron $6,000 millones, ya no pedirle visa a los turcos para visitar la Unión Europea y echar a andar de nuevo, reanudar las conversaciones entre Turquía y la Unión Europea para la accesión turca a Bruselas. Este acuerdo no se ha cumplido del todo, pero bueno, fue explícito y claro. No tiene nada de malo eso. Y Erdogan lo dijo abiertamente. Cierto, Erdogan es un dictador y puede decir y hacer lo que quiera. No es el caso de México. El presidente, ni el saliente, ni el entrante pueden hacer lo que quieran. Pero no tendría nada de grave que nos dijeran, mire, para llegar a este buen acuerdo sobre el TLC, pues tuvimos que ceder en A, B, C y D. En otros temas que pues no tienen nada que ver con el comercio, pero que son muy importantes para Estados Unidos y que figuran en la agenda bilateral. En fin. No tendría nada de grave, Joaquín. En fin, te lo quería comentar porque creo que es una de las cosas que estaremos discutiendo en estas próximas semanas y meses. Sin duda. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores.